Ser podcast. ¿Pero usted le dijo que parara? Pregunta al juez Adolfo Carretero. Sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda. Responde la actriz Elisa Mouliá. No, muy incómoda no, decir usted que me dejes en paz, que no me toques, que dijo algo de eso. Y después sí. Son 2 horas de interrogatorio a Mouliá por su denuncia de agresión sexual contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Crónica 24/7. Este señor, según usted, se sacó el miembro viril. Sí. Se sacó el miembro viril. ¿Para qué se sacó el miembro viril? ¿Sabe usted para qué? 2 horas de preguntas incisivas, duras. ¿Pero le intentó a usted bajar las bragas o algo? ¿Le intentó hacer algo? No, eso no. Las bragas no. Eva Aguado. 2 horas en las que parece que el juez cuestiona cada respuesta de la mujer que denuncia la agresión. ¿Cuándo terminó este señor? ¿Cuánto tiempo duró el tiempo que estuvo chupándole las tetas, tocándole el culo y el glúteo y todo eso? ¿Cuánto tiempo duró eso? No lo sé porque a mí se me hizo eterno. O sea, Este exceso en el fondo y en las formas del juez Carretero se ha convertido públicamente en el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer a la hora de instruir un caso de violencia sexual. Episodio 167. En Crónica 24/7 te hablamos de los jueces y juezas que lo hacen bien, los que desde hace 5 años se forman para investigar en este caso las denuncias de violencia de género. Se forman para escuchar, acompañar, dar seguridad a las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia machista. Jueces, tetas y entrepiernas. Cita textual del Ministerio de Igualdad. Cuando la violencia institucional emerge en el sistema judicial, es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce, que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible. Por María Ibáñez. Te engulle la situación, estás vulnerable y débil porque es muy frustrante que te archiven denuncias. Es muy frustrante que cuando llegas te digan que es un divorcio conflictivo, cuando realmente lo que hay es una relación completamente de desigualdad, una relación de poder. Llego a pincharme el móvil, cambiarme las pastillas, por eso me quedé embarazada. Se mimetizan con la sociedad. Comenzó mi otra violencia institucional. Te tienes que enfrentar al cuestionamiento, mientras que la otra persona solo tiene que aparentar normalidad. Tiene visitas con la niña y a la niña la manipula para que le cuente todo de mí, dónde estoy, maltrato psicológico, diciendo, pues ahora la voy a llevar donde haya puros hombres a ver si no le pasa nada. Y contarle eso al juez, dice, bueno, cosas que se dicen cuando uno se está enfadado, ¿sabes? Tiene que haber pruebas, pero hay muchos tipos de maltrato. ¿Cómo lo demuestras? Comentarios, el que porque yo no aborté en su momento, no me hubiera evitado estas cosas. Cosas, o sea, que tú dices, ¿de verdad te han dicho eso? O sea, no sé si no tienen formación o no tienen humanidad. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género desglosa en su último informe sobre la violencia institucional las prácticas y comportamientos que la producen, como caer en los sesgos de género o no dar credibilidad al relato de las víctimas. Que haya un caso que se dé, pues esto es indicativo de que se tiene que seguir trabajando y se tiene que seguir incidiendo en una adecuada formación, ¿no? Perfeccionar los planes de formación. Y usted ha sido victimizada ya por el delito. Si ahora la sometemos a un montón de comparecencias, declaraciones, etcétera, la estamos revictimizando, pero nosotros, el aparato judicial. Por tanto, eso hay que tener atención. Porque restan en la confianza que puedan tener las víctimas en el sistema. Pero yo creo que es un deber y es un ejercicio de responsabilidad institucional el mantenernos firmes, cerrar filas. Como los temas son dinámicos, porque se van haciendo cada año y tal, pues procuramos incorporar no solamente la última jurisprudencia, sino también pues las últimas tendencias que haya en relación con la violencia de género. Y sobre todo en el mensaje a las víctimas de que las instituciones son fuertes, son garantes de derechos y hay muchas personas implicadas trabajando porque el sistema mejore, porque se sigan salvando vidas, porque se sigan protegiendo derechos. Son los magistrados Lucía Avilés y Julián Sánchez Melgar. Con ellos conoceremos cómo se forman los jueces en perspectiva de género y cómo trabajan por mejorar e integrar conceptos como la violencia económica, para la que piden que se tipifique como delito en el Código Penal.
La cadena SER les adelantaba este lunes una resolución histórica de Naciones Unidas contra España por negligencia en un caso de violencia machista. Es el caso de Ángela González, una mujer que hace ya una década denunció casi 50 veces a su marido maltratador. Ningún tribunal le atendió cuando ella pedía que su padre no pudiera visitar a la hija. En cualquier caso, que aquellas visitas fueran vigiladas. Finalmente, el padre asesinó a la pequeña durante una de esas visitas. 2014. Pues a raíz del pronunciamiento de Naciones Unidas en el caso de Ángela González Carreño, pues se puso de manifiesto por Naciones Unidas, entre otras cosas, las necesidades formativas en España en materia de género y de infancia. A partir de aquí, bueno, pues ya se comenzó a implementar la formación tanto en materia de igualdad como en materia de protección de la infancia. Ya sabe además que ese pronunciamiento del Comité CEDAW del año 2014 pues propició también reformas legislativas. Como la reforma en 2015 del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. La magistrada, vocal del Consejo General del Poder Judicial, Lucía Avilés, señala que otras modificaciones han perfilado lo que hoy conocemos como violencia vicaria, el reconocimiento de los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género. Escuchen ustedes la cadena SER. La Audiencia de Navarra hace pública a partir de esta hora la sentencia del conocido como caso La Manada. A raíz de la sentencia de la violación grupal de Pamplona, pues existe una demanda social y existe también una demanda y un reconocimiento por parte del Consejo sobre la necesidad de implementar la formación en perspectiva de género para juezas y jueces. Desde 2019 es obligatorio hacer un curso en perspectiva de género de 50 horas para los magistrados que quieran optar a una especialidad. Mi papel es el de coordinar el módulo penal. Los módulos son por jurisdicciones, la jurisdicción civil, la penal, la contencioso-administrativa y la social. Es Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y coordinador del módulo penal de este curso obligatorio para obtener la especialidad. Consta de una parte teórica. Unos temas que es el aspecto sustantivo de la violencia de género, los tipos penales que se aplican en la violencia de género, un aspecto procesal que es cómo se realizan estos procesos, particularmente también aquellas cuestiones relativas a las medidas de protección, que son muy importantes en materia de violencia de género. Cuando se está gestionando un proceso, cuando se está tramitando el proceso, hay que proteger a la víctima o la presunta. Y de una parte práctica. Suelen ser dictámenes jurídicos que ellos elaboran a base de unos casos prácticos, normalmente sacados de la realidad, pero establecidos para que se pueda estudiar sobre ello. A veces una batería de textos, por ejemplo, unas preguntas. También hay otra cosa que es un foro jurídico en el cual los integrantes en el curso de violencia de género están en ese foro, los coordinadores del foro o el equipo en definitiva les propone preguntas y ellos participan en las preguntas. Les hacen la pregunta, por ejemplo, ¿qué le parece a usted la dispensa de la obligación de declarar? ¿Cómo ha sido la jurisprudencia del Supremo en esta materia? Además, la magistrada Lucía Avilés recuerda que este curso, digamos que está sujeto a una caducidad de 5 años, transcurridos los cuales tienes que hacer un curso de actualización. Se incluye en el plan de formación continua del Consejo General del Poder Judicial desde 2019 y desde entonces ya lo han hecho un total de 1.727 jueces a fecha del 28 de enero de 2025. Hay cerca de 5.500 en todo el país. Recordamos, es obligatorio solo para quienes quieren obtener una especialidad como penal o contencioso administrativo, al igual que también es obligatoria la formación específica en violencia de género. Cuando son juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos, cuando entras en el juzgado tienes que completar un curso obligatorio en materia de violencia de género. En este caso es un curso de 100 horas y lo han hecho 70 miembros de la carrera judicial desde 2020. En España hay actualmente 116 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos. Quiere decir que solo ven este tipo de asuntos y existen 328 juzgados compatibles en esta materia, pero que se encargan también de otros. En este caso, en el de los juzgados compatibles no se exige una formación específica en violencia de género como en los exclusivos. Tendría que ser una formación obligatoria transversal y no solamente para los jueces y juezas de base, sino para toda la carrera judicial, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias. Aún así, Lucía Avilés destaca que en el plan de formación continua hay varios cursos voluntarios. Está la comunidad virtual de igualdad y de violencia de género, hay también un curso sobre el marco jurídico de la Unión Europea en materia de
de igualdad. El Consejo General del Poder Judicial también ha aprobado crear una red de especialistas en igualdad. Estará formada por 30 magistrados y magistradas. Con una estructura no por territorios, sino por materias, con la finalidad de, por un lado, prestar una asistencia técnica al resto de jueces y juezas, y la segunda es la creación de una guía de enjuiciamiento con perspectiva de género. Queda aprobado y actualizado el Pacto de Estado en materia de violencia de género. El Congreso ya ha aprobado el nuevo Pacto de Estado contra la violencia de género, con el apoyo de todos los partidos, salvo Vox. Y además sobre 3 grandes ejes: la violencia digital, la vicaria y la económica. Sobre esta última... Pues se da cuando alguien, para no pagar la pensión, alza bienes, que decimos nosotros, es decir, se pone en situación de insolvencia. Entonces, cuando se han enjuiciado casos de insolvencia punible frente a esa persona que no ha pagado la pensión, pero que la ha hecho deliberadamente, la de quitarse sus bienes, la de quedarse insolvente, pues se ha dicho esto también forma parte de la violencia de género. El impago de pensiones es un delito, pero la magistrada Lucía Áviles dice que su regulación es muy neutra. Por eso, ella misma presentó en 2021 una legislativa judicial para tipificar en el Código Penal la violencia económica que está reconocida como una forma más de violencia machista. Este agresor quiere que la víctima sea una persona que no tenga autonomía, es decir, que sea totalmente dependiente. Por eso la violencia económica también son las estafas, apropiaciones indebidas o la administración desleal de los bienes de la víctima. No se puede tratar un caso de violencia de género con los mismos estándares, digamos, que un supuesto de robo o un supuesto de estafa, precisamente por esa vinculación emocional. Esa vinculación emocional que existe entre agresor y víctima puede determinar determinadas conductas pues erráticas a lo mejor de la víctima, que nos esté dando una declaración pues llena de inseguridades, miedos, incertidumbres, precisamente por el componente traumático que tiene la... Sánchez Melgar apunta a una sentencia pionera del Supremo en el año 2020. En ella, por primera vez, se reconoce la resistencia de la víctima hacia el maltrato. Lo acaba asumiendo y hace que tarde en denunciar. Usted no le puede decir a esa señora, no, claro, como tardó usted mucho en denunciar, porque mucho mal no le habrán hecho, porque tardó usted tanto tiempo. No, o sea, no convirtamos la resistencia como virtud en una carga más respecto para esa víctima. Ambos magistrados apuntan al proceso de recuperación de las víctimas a un ritmo, dicen, muy diferente al que avanza el proceso penal. Un motivo más por el que apelan a una mayor responsabilidad de los jueces y juezas. Crónica 24/7. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas. Sí. A los españoles nos gusta cada vez más la comida preparada. I have jamón, I have morcilla, I have ensalada, I have huevas, very good alineadas. No, ni las gambas, ni la morcilla, ni las huevas very good aliñadas. Los platos estrella, congelados, refrigerados o a temperatura ambiente son las patatas, la pizza, las legumbres hechas para calentar y servir. Siempre decimos que como aquí no se come en ningún lado, pero luego... Como aquí no se come en ningún lado. En Crónica 24/7 te hablamos de un hábito que no para de crecer. ¿Sabías que en los últimos 10 años el consumo de comida preparada ha crecido? Casi un 40% en nuestro país. Abuela, esto está de muerte. Te contamos por qué. Y si es sano. Y si es barato. La comida preparada. El sonido habitual en muchas cocinas ya no es tanto este como este. Por Adela Molina. El consumo de comida preparada sigue creciendo en España. En 2024, el año pasado, aumentó un 4%. La media alcanza ya los 17 kilos por persona al año. Patatas para el air fryer, arroz o pasta ya preparada que solo va para el micro. Lasaña, algunas verduras tipo menestra, pescado, carne, todo eso. Fideuá. Las lasañitas estas, los macarrones con queso. El aumento del consumo el año pasado sigue la estela de la última década. En estos 10 años, el incremento en comida preparada suma un 38%, según datos de la patronal ASEFAPRE. Lo que hacemos
queremos es dar lo que llamamos el convenience. Son productos fáciles. Hay gente que no tiene tiempo para cocinar. Hay gente que no sabe cocinar y hay gente que prioriza otras actividades en su vida que no el cocinar. Y ahí es donde estamos nosotros ofreciéndole una gama de productos atractiva e interesante para ellos. Quien habla es David Aldea, presidente de la asociación. Él mismo señala la falta de tiempo como la razón que empuja a muchos consumidores a recurrir a los platos preparados, que suponen ya un 3% de la cesta de la compra en España. Por falta de tiempo. Para ahorrar tiempo. Llegas de trabajar y no te dan ganas, por ejemplo, de hacerte la comida y te compras cualquier cosa y ya con eso. No tengo tiempo para cocinar. Siempre estoy liado en el trabajo. Por eso, por falta de tiempo. Solo en 2024 las ventas superaron los 4.200 millones de euros, casi un 7% más que el año anterior. Somos una solución más asequible que los frescos, alimentos frescos, y nos adaptamos a las necesidades que tiene la sociedad. Unas necesidades a veces pues porque la gente es celíaca, porque es intolerante o por opciones de vida, porque es vegano o por temas socioculturales como puede ser alimentos halales o kosher. El presidente de la patronal presume de la versatilidad del sector, capaz de adaptarse a la demanda de grupos específicos o incluso de crear hábitos con productos que hace unos años no existían y que ahora encontramos casi en cualquier nevera. Hace 20 años no era normal pues comer hummus o no era normal comer guacamole. O el gazpacho se consumía en verano y se hacía en casa. Hoy en día se consume todo el año, aunque sigue siendo estacional, se consume todo el año y se compra. La oferta es variada, pero lo que más se vende son pizzas, más de 100.000 kilos al año, patatas congeladas, casi 95.000 kilos, o la pasta refrigerada, 55.000 kilos. Son alimentos sencillos, rápidos, pero es que además son muy palatables. Son alimentos que apetecen más, que gustan más, y yo creo que eso explica en gran medida el consumo. Irene Bretón es médico, experta en endocrinología, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Son alimentos que pueden apetecer a toda la familia y por eso yo creo que es algo que se consume más. Y se pueden mantener congelados, que no hay que comprarlos y consumirlos, sino que se pueden mantener congelados un tiempo largo. La doctora señala que recurrir a la comida preparada no es negativo en sí mismo. A la pregunta de si es más saludable un gazpacho comprado que uno hecho en casa. Todo depende de los ingredientes. Si el gazpacho ha utilizado los ingredientes de casa y sencillamente se ha envasado, se han utilizado técnicas para asegurar la seguridad alimentaria, pues sí puede ser adecuado. Y si, sin embargo, es un producto que han añadido pues más cantidad de sal de la que se recomienda o alguna grasa que no sea la más recomendada, pues ya es diferente, ¿no? Por eso es muy importante saber leer las etiquetas, saber que los primeros ingredientes, los ingredientes están ordenados de mayor a menor, o sea que si en un alimento tenga el color que tenga, el primer ingrediente es azúcar. Sabemos que en peso lo que más tiene el alimento es azúcar. Yo creo que es importantísimo que los ciudadanos aprendan bien a leer el etiquetado. Todo depende, incide, de lo que elijamos. Es fundamental no abusar de los procesados y respetar las indicaciones de preparación. Si vamos a utilizar alimentos preparados, elegirlos bien, porque no todos son iguales. Tenemos que leer bien la etiqueta y tenemos sobre todo que seguir también las instrucciones de seguridad de los alimentos. Las tortillas envasadas, queda muy claro en la etiqueta cómo hay que consumirlas. Y el hecho de que tengan que estar en el microondas un tiempo, en el horno, no es para calentarlas, es por cuestiones de seguridad alimentaria incluso también. O sea, no se deben llevar a la excursión, por ejemplo, y tomar frías. Eso no se debe hacer. Se debe seguir estrictamente las indicaciones de los fabricantes y de las personas que las distribuyen. Y desde luego tenemos que saber elegir bien y elegir alimentos que tengan un menor contenido en sal y menor contenido en azúcares, que es quizá las dos elementos más peligrosos para nuestra salud que pueden contener estos alimentos preparados. Y luego elegir también el tipo de grasa, que el tipo de grasa sea también la más saludable. La comida preparada es una opción creciente en nuestra vida. Su consumo aumenta mientras que el gasto en alimentación en general se estanca. Un claro ejemplo de nuestro estilo de vida y de los cambios sociales que ya estamos viviendo, incluso en lo más básico. Crónica 24/7.
En un momento como este, en el que, como denuncia este informativo de la NBC, en las redes sociales las mentiras circulan a toda velocidad. Just 124 videos spreading false vaccine info were viewed over 20 million times. Por ejemplo, en plena pandemia, más de 100 vídeos de TikTok con falsedades sobre las vacunas fueron vistos más de 20 millones de veces antes de ser denunciados. El presidente de Meta Mark Zuckerberg no decide controlar más los bulos en sus redes de Meta. Todo lo contrario, decide controlarlos menos. Decide eliminar a los verificadores. Porque su papel era políticamente parcial, según él. Los sistemas de verificación han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más confianza de la que han creado, especialmente en Estados Unidos. Mark Zuckerberg apuesta por seguir con Instagram y Facebook los pasos de Elon Musk con X, y lo hace justo cuando Trump llega a la presidencia. En Crónica 24/7 te contamos para qué sirve la verificación, qué va a pasar ahora en Estados Unidos y en Europa con el control de las redes sociales. Los verificadores ya no verifican. Esta decisión ha sentado como un jarro de agua fría a la Unión Europea y a los propios verificadores. Por Andrés Puentes. Ya que podría abrir la puerta a las fake news en redes sociales y acabar con el programa de verificación de Meta en todo el mundo. Sergio Hernández es responsable de F-Verifica, una de las empresas españolas que forma parte de este programa. Lo que hacemos en F-Verifica es analizar constantemente las redes sociales y observamos de lo que está hablando la gente, que se viraliza y de ese contenido viral que puede ser falso y dañino para la sociedad. Entonces, una vez que vemos y seleccionamos un contenido que vamos a verificar, lo que hacemos es investigamos esas afirmaciones y después, cuando llegamos a una conclusión, escribimos un artículo y lo publicamos en nuestra web. Pero si hemos visto esos contenidos en Meta, luego somos nosotros, con una herramienta interna, los que calificamos el contenido que hemos visto con la conclusión a la que hemos llegado. Toda esta información es enviada a Meta, quien es la que toma la decisión final sobre qué hacer con esos contenidos, desde si los borra hasta si les da menos visibilidad en sus redes sociales. Este programa nació, entre otras cosas, después del escándalo de Facebook con Cambridge Analytica, la empresa británica que trabajó para Trump en la campaña electoral de 2016 y que robó información privada de 50 millones de usuarios de Facebook para influirles psicológicamente en las elecciones. Además, el programa, pese a las declaraciones de Zuckerberg, funciona. Para que te hagas una idea, en el segundo semestre de 2023 se calificaron en los países de la Unión Europea 68 millones de publicaciones. De esos 68 millones de publicaciones, un pequeño porcentaje, que no llegan a los 200.000, pueden tener un tipo de apelación. Bueno, pues esa apelación, solo un 3% se ha corregido. Es decir, el sistema es muy, muy fiable. Y ha estado presente en muchos momentos de gran desinformación. Durante la pandemia, los verificadores, por ejemplo, aportamos mucha información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de la COVID, que fue importante para tomar mejores decisiones. Y también ha habido crímenes atribuidos falsamente a inmigrantes que los verificadores hemos contribuido a clarificar. Eso es importante porque en diferentes países, y que recuerdo el caso de Southport en el Reino Unido, se han producido reacciones violentas contra colectivos extranjeros basados en desinformación. Por ello, este cambio repentino no se debe a un mal funcionamiento de la herramienta, sino a que en Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano estaban de acuerdo en que había que regular plataformas como Meta. Roger Senserrich es analista político experto en Estados Unidos. La decisión de Meta y de Zuckerberg, que estratégicamente ha sido, bueno, si está emergiendo consenso partidista en esto, lo que tenemos que hacer es politizarlo
y alinearnos con uno de los dos partidos para tener a alguien que pueda bloquearlo, ¿no? Porque esencialmente en Estados Unidos, para una reforma grande de este tipo, para algo que no sea de materia económica, necesitas un consenso entre los dos partidos para casi todo. La apuesta de Zuckerberg es: vamos a politizarnos, nos aliamos con uno de los dos partidos y Trump se ha convertido en el tonto útil. Aunque también es una decisión que beneficia al magnate estadounidense. Lo que consigue Trump con Meta es que esencialmente las elecciones editoriales estén hechas pensando de forma que le favorece, ¿no? La moderación de contenidos, sea manual o automática, pues siempre es una decisión editorial. Y la decisión de no limitar contenidos racistas o no limitar contenidos misóginos es algo que favorece a los republicanos. Este es un peligro en el que ha incidido Lorenzo Marini, cofundador de Verificat, una de las organizaciones que integra la International Fact-Checking Network. Musk y ahora muy vocalmente Zuckerberg lo que están pidiendo a Trump es obligar o presionar a la Unión Europea para que baje la regulación. No solamente en temas de moderación de contenido, sino en muchos otros. Pensamos a leyes sobre el antitrust, pensamos a toda la serie de procesos que la Unión Europea tiene contra grandes compañías y grandes plataformas americanas. Presiones de las que ya han hablado desde Meta a través de su director de operaciones, Joel Kaplan. When companies are treated differently, que aseguraba en la conferencia de seguridad de Múnich que si Meta recibe un trato discriminatorio por parte de Europa, acudirán a Donald Trump. Los límites legales son realmente escuetos y es muy probable que la Unión Europea no sea capaz de prohibir a Meta la aplicación de esta nueva norma. Meta era la única organización, bueno, TikTok también, pero era la organización que tenía el sistema de acuerdo con fact-checkers más profundo y que funcionaba mejor entre todas las plataformas. Es decir, que muchas otras plataformas no tienen este tipo de acuerdo, con lo cual Meta enviará su reporte de riesgo y muy probablemente al final la Unión Europea deberá aceptar. Borja Tsuara es abogado experto en derecho digital. La Comisión Europea puede abrir un expediente informativo para que Meta explique qué medidas está adoptando para luchar contra el riesgo sistémico de la desinformación distribuida o difundida a través de sus redes sociales. La única medida que podría plantear la Comisión Europea ahora mismo pasa por abrirle un expediente informativo a la organización sobre las nuevas medidas que adoptará para luchar contra la desinformación y después imponerle una multa de hasta el 6% de la facturación anual de la empresa si creen que estas medidas que toman no son las suficientes para acabar con la desinformación. Aunque eso tampoco bastaría para frenar a Meta. Lo normal es que Meta haga como X, que es recurrir esa sanción, y llegaría hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque afecta a un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y queda mucho por hacer en materia legislativa. Nos vendría bien tener ya jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y sobre la capacidad de moderar o de censurar estas multinacionales la libertad de expresión de los ciudadanos europeos. Por el momento, Meta ya ha advertido de que está comprometida a operar dentro del marco legal europeo, pero no dudará en pedir refuerzos si considera que ha recibido un trato injusto. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Y sobre todo en el mensaje a las víctimas de que las instituciones son fuertes, son garantes de derechos y hay muchas personas implicadas trabajando porque el sistema mejore, porque se sigan salvando vidas. Información, miradas. Las tortillas envasadas queda muy claro en la etiqueta cómo hay que consumirlas. Y el hecho de que tengan que estar en el microondas un tiempo en el horno no es para calentarlas, es para por cuestiones de seguridad alimentaria incluso también. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Durante la pandemia, los verificadores, por ejemplo, aportamos mucha información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas de la COVID, que fue importante para tomar mejores decisiones. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.